tardes, bienvenidos a todos. Soy Nuria Simal, para mí es un placer daros la bienvenida a un nuevo webinar de DCH con el título Novedades legislativas sobre trabajo a distancia. Hoy nos acompañan dos expertos para ir desgranando poco a poco toda esta ley de teletrabajo. Como los veis, los tengo ya en pantalla y a continuación voy a pasar ahora mismo a presentaros. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Tania, Pablo, bienvenidos. Muy buenas tardes. Bueno, Tania y Pablo son de Alier Abogados by Grupo Atisa. Permitidme que lea vuestros cargos. Tania Muñoz Sánchez, abogado senior del área de nuevas tecnologías y protección de datos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Y también contamos con Pablo Jaquete Lomba, socio del área laboral de Alier Abogados by Grupo Atisa. Bueno, la verdad que daros la bienvenida. Supongo que habéis tenido muchas consultas, muchas dudas durante esta última semana sobre este tema de actualidad, como decía. Es así, ¿verdad? Muchas. Ya la gente está aplicándolo desde antes y ya dudas de lo anterior y de lo que viene para el futuro. Exacto. Perfecto. Se trata de ver un poco los requisitos nuevos de acuerdo con este Real Decreto Ley y bueno, vamos a ello. Muy bien, sí me gustaría comentaros a todos los que nos estáis escuchando o nos estáis viendo un poco la dinámica del webinar. Durante la primera media hora lo que van a hacer nuestros expertos es ir desgranando, ir comentando los aspectos fundamentales sobre la nueva ley de teletrabajo y pasada la media hora lo que vamos a hacer es trasladarles todas las preguntas que nos hagáis llegar vía chat desde ya. Es decir, ya podéis utilizar nuestro chat y pasaremos posteriormente a resolver todas las dudas que vosotros tengáis. Sin más dilación voy a dar paso a los expertos, así que tomad el testigo tranquilamente. Pablo, Tania, y adelante, bienvenidos. Muchas gracias, Nuria. Si te parece, comienzo yo. Perfecto. Soy Pablo Jaquete, como has comentado. Lo primero que queremos hacer desde Alier Abogados es dar las gracias a la Dirección de Capital Humano por haber contado con nosotros para esta presentación y a todos los que os habéis conectado pues, por la atención que vais a dispensarnos en el próximo rato. Como sabéis, Alier Abogados es la firma de abogados del Grupo Atisa, BPO, que es una empresa especializada en la externalización del proceso de nóminas y que actualmente pues, ha separado la rama del despacho laboral, que somos los que estamos aquí ahora, con ramas especializadas en derecho laboral, en derecho fiscal, en derecho mercantil y civil y también ahora en las nuevas tecnologías, en la protección de datos y en la seguridad de la información, que esa rama a la que pertenece mi compañera Tania, que hará la presentación de la segunda parte. Vemos que hay una primera parte dedicada a los aspectos puramente de la nueva ley relacionados con el mundo laboral y hay un aspecto y hay una segunda parte también relacionada evidentemente con el mundo laboral y muy relacionada con él, pero que tiene una especial incidencia en las nuevas tecnologías, en la desconexión digital, en la seguridad de la información y en la protección de datos, que es la que hemos dejado para la presentación de mi compañera Tania Muñoz, que irá después de mí. Pues bien, sin más, comenzamos, si os parece, con la primera parte, que es la que se refiere específicamente al impacto del decreto ley en el trabajo a distancia. Lo hemos dividido en tres partes, que es la naturaleza voluntaria de este trabajo a distancia en la nueva ley, las claves de la regulación, que entendemos que es el acuerdo de trabajo a distancia, el acuerdo entre la empresa y cada uno de los trabajadores, y la negociación colectiva, que son los que van realmente a dar contenido a la nueva regulación que establece el Real Decreto. El Real Decreto, como veremos, contiene unas premisas, pero lo que llama es a que esa regulación se haga posteriormente por medio de ese acuerdo de trabajo a distancia y por medio de esa negociación colectiva. Respetando, eso sí, el tercer bloque, que sea el que se refiere a los derechos de las personas trabajadoras en el trabajo a distancia, a los que da una especial importancia el nuevo Real Decreto. Bien, lo primero que hace la ley es definir lo que es el trabajo a distancia como forma de organización del trabajo o de la realización de la actividad laboral, conforme a la cual ésta se presta en el domicilio de la persona trabajadora o en el lugar elegido por ésta durante toda su jornada o parte de ella, con carácter regular. Este carácter regular es el que lo diferencia de la anterior regulación, que hablaba del carácter preponderante. Y lo que hace la nueva ley es definir cuándo es ese carácter regular. Se entenderá que regular el trabajo a distancia que se preste en un periodo de referencia de 3 meses un mínimo del 30% de la jornada,
o el porcentaje equivalente en función de la duración del contrato de trabajo. Este porcentaje se refiere a 3 meses, que entendemos que deben ser 3 meses consecutivos, porque en otros periodos no consecutivos lo que hace la ley es enmarcar un periodo mayor, y el 30% al final en una jornada de 5 días de trabajo equivaldría a 1 día y medio de trabajo, independientemente de cuál sea la duración de esa jornada. Por tanto, será trabajo a distancia el que se preste en un periodo de 3 meses durante al menos 1 día y medio semanal. El teletrabajo se diferencia del trabajo a distancia como una modalidad de este. Es aquel trabajo a distancia que se lleva a cabo mediante el uso exclusivo de medios y sistemas informáticos, telemáticos y de telecomunicación. Es decir, es una modalidad que lo que hace referencia es a las herramientas o los medios por los que realiza ese trabajo, y es en el que, insistimos, la exposición de mi compañera Tania tendrá incidencia especial. Lo diferencia del trabajo presencial como aquel trabajo que se presta en el centro de trabajo o en lugar determinado por la empresa. Es decir, la determinación por la persona del trabajador o por la empresa es lo que diferencia uno de otro trabajo. Bien, definido lo que es el trabajo a distancia, hay que tener en cuenta que la ley contempla ya algunos casos en que no se va a aplicar esta ley del trabajo a distancia. Y la primera de todas, no es la primera por el orden que aparece en el Real Decreto, pero sí por la importancia que tiene actualmente, es la del trabajo a distancia que se ha realizado a partir del artículo 5 del Real Decreto 8 de 2020 o como, en general como medida de contención sanitaria derivada del COVID-19. En lo que esta nueva normativa no le será de aplicación, sino que continuará la normativa anterior. Existen, sin embargo, algunas especificaciones que hacen decaer el interés que tendría el mantenimiento de la regulación anterior respecto de estas situaciones derivadas de la crisis del COVID-19. Porque las empresas, si dice el Real Decreto, estarán obligadas a dotar y mantener los medios, equipos, herramientas y consumibles que exija el desarrollo del trabajo a distancia. Es decir, esta obligación sí que va a existir también en estos casos, la obligación de dotación y la obligación de mantenimiento. Y dice también el Real Decreto que en su caso la negociación colectiva establecerá la forma de compensación de los gastos derivados para las personas trabajadoras de esta forma de trabajo a distancia, si existieran y no hubieran sido ya compensados. Es decir, no va a poder tampoco suponer este trabajo un gasto para la persona trabajadora, sino que los gastos que se generen por la realización de la podrán ser asumidos y compensados también por la empresa. Tampoco se aplica la nueva normativa al personal laboral al servicio de las administraciones públicas. Se prevé una nueva normativa, pero mientras tanto se mantiene también la normativa anterior. Respecto de las situaciones de trabajo a distancia que existían con anterioridad a la promulgación de la nueva norma, pues aquí la ley distingue si fuesen fruto de un acuerdo o pacto colectivo o si son frutos de la simple concesión o de pactos individuales entre la empresa y los trabajadores. En los casos de acuerdos o pactos colectivos se mantendrá la aplicación de estos acuerdos o pactos hasta que pierdan la vigencia para la que estuvieran pactados. Y si no hubiera un plazo pactado para su vigencia, se continuarán aplicando un año desde la publicación del Real Decreto, salvo que las partes negociadoras de ese acuerdo o de ese convenio decidan prorrogarlo hasta un máximo de 3 años más, en que ya será plenamente aplicable el Real Decreto. Se nos dice que en estos casos también deberán respetarse las condiciones anteriores del trabajo a distancias que sean más beneficiosas, prohibiendo la compensación y absorción respecto de las mismas. Y en todo caso, y finalmente, se concede, desde que sea aplicable la nueva normativa, un plazo de 3 meses, insisto, desde que sea aplicable, para la adaptación a la nueva normativa y a la realización de los acuerdos de trabajo a distancia. El mismo plazo de 3 meses se concede para aquellos, pero ya desde la aplicación de la normativa, es decir, desde los 20 días de la publicación en el Boletín Oficial del Estado, habrá un plazo de 3 meses para adaptar en los casos de trabajadores a distancia que estuvieran desarrollando su trabajo por pacto individual, para adaptarse, como decimos, a la nueva normativa, al nuevo Real Decreto. También no están excluidos, pero sí limitados, el trabajo a distancia en determinados tipos de contrato, contrato con menores y los contratos en prácticas para la formación y el aprendizaje.
La limitación se refiere a que el tiempo de trabajo presencial debe ser un mínimo del 50% de la jornada, con independencia del tiempo de formación teórica, que puede ser plenamente telemático. Bien. Perdón. Llegados a este punto, llegamos ya a lo que son las notas características del Real Decreto respecto del trabajo a distancia. La primera nota, que también destaca la exposición de motivos y el acuerdo de la concertación social que dio origen a este Real Decreto, es el de la voluntariedad del trabajo a distancia, que se predica tanto para la persona trabajadora como la empleadora. El momento en que puede acordarse puede ser el inicial de la relación laboral, es decir, en el momento en que se firma el contrato de trabajo, o puede pactarse también con posterioridad. Pero en todo caso, ese acuerdo es reversible. Es reversible en los términos que no se indican, pero que se deben pactar, que se deben fijar o en el acuerdo individual o en los convenios colectivos o en ambos. Normalmente vendrán condicionados a un plazo de preaviso que deberán definir las partes. Pero es voluntario en el sentido, además, de que no puede ser la imposibilidad de esta prestación o la negativa de esta prestación causa de extinción de la relación laboral, ni puede ser tampoco impuesta por una modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Es siempre voluntario. Esta voluntariedad se exigía ya desde antes de la nueva normativa, por cuanto la prestación del trabajo a distancia interviene también el derecho a la intimidad personal y a la utilización de medios que son propiedad del trabajador y que no tiene obligatoriamente que poner a disposición de la empresa para la realización del trabajo. Y en esa es las razones que se basaba la jurisprudencia para imponer también esta voluntariedad. La voluntariedad, no obstante, cuenta con algunas matizaciones, les hemos llamado, pero que en realidad son restricciones a esa voluntariedad, en cuanto que se pueden recoger determinadas prioridades. Prioridades para la realización del trabajo a distancia que en ningún caso son incompatibles con esa voluntariedad que se predica con carácter esencial. En primer lugar, lo que recoge la normativa es la prioridad de las personas que realizan trabajo a distancia para ocupar puestos presenciales cuando se produzcan vacantes. Pero además se puede establecer en la negociación colectiva otras prioridades para el paso de unas situaciones a otras, y se citan algunas situaciones como las de formación, promoción y estabilidad en personas con diversidad funcional o con riesgos específicos, la existencia de pluriempleo o pluriactividad, o la concurrencia de determinadas circunstancias personales o familiares que les otorguen esa prioridad pactada previamente para el acceso al trabajo a distancia. Se deberá evitar en todo caso la perpetuación de roles y estereotipos de género, y teniendo en cuenta el fomento de la corresponsabilidad entre hombres y mujeres para el acceso a estas formas de trabajo. Acceso y prioridades que deberán además ser contempladas y objeto de diagnóstico y tratamiento en los planes de igualdad de la empresa, en aquellos casos en que lo haya. Otras limitaciones vienen derivadas por lo que se llama la jornada a la carta, o la posibilidad de solicitud del trabajador por causas de conciliación de vida y familiar, de la adaptación de su jornada de trabajo, que incluye también el acceso a estas formas de trabajo a distancia como una de las medidas que puede solicitar el trabajador y que son objeto de una negociación en el que se ponderarán las posibilidades de la empresa y del trabajador, y que finalmente se resolverán concediéndolo o no según lo que se haya debatido durante esos plazos de 30 días. El plan Me Cuida, que es un plan específico también de conciliación, pero por causas de las necesidades de evitar la transmisión comunitaria del COVID-19, es algo provisional, pero que se prorroga también, como veremos, en este Real Decreto hasta el 31 de enero del 2021. La adaptación de la jornada a las víctimas de violencia de género o de terrorismo, que pueden también pedir estas formas de trabajo a distancia. Existe también otra novedad, que es la existencia de un procedimiento judicial especial para la tramitación de reclamaciones sobre acceso, revisión y modificación del trabajo a distancia, en los que se va a contemplar precisamente las situaciones de concesión, denegación o modificación de estos permisos de trabajo a distancia, y que por tanto en cierta medida vendrán a exigir cierta justificación
en las negativas a la concesión de estos trabajos. Este procedimiento no está incluido los que tienen relación con la conciliación de la vida familiar y laboral, que seguirán por su procedimiento anterior. Bien, esto en cuanto a la voluntariedad, que como decimos es una de las claves esenciales de la regulación. Lo siguiente importante o que se debe destacar de la regulación de este Real Decreto es que está realizado para que posteriormente, con la voluntad de las partes, se rellene el contenido de lo que es una especie de acuerdo. En eso es fundamental, como decíamos antes, el acuerdo de trabajo a distancia que debe realizarse entre la empresa y los trabajadores y la negociación colectiva. Lo primero que debemos contemplar, por tanto, es el acuerdo de trabajo a distancia, que es algo inmediato y en el que hemos dicho que habrá un plazo de adaptación de 3 meses desde que la normativa entre en vigor. Debe realizarse por escrito, debe realizarse ese acuerdo de trabajo a distancia antes de que se inicie la prestación del trabajo a distancia, con la matización que hemos observado de los 3 meses, y debe entregarse copia a los representantes de los trabajadores y a la oficina de empleo en los términos recogidos legalmente y en el caso de los representantes un plazo de 10 días. Los mismos requisitos formales se aplican a cualquier modificación que se haga posteriormente del acuerdo de trabajo a distancia. Es importante que estos requisitos de estar establecido por escrito y registrado se incluyen también como una infracción en materia de infracciones y sanciones en ámbito laboral, castigada como infracción grave, con una posible sanción de 625 a 6.250 euros en caso de que no se hubiera realizado. Lo que determina el contenido de la regulación y lo que deberá rellenarse por las partes, ese contenido mínimo obligatorio del acuerdo de trabajo a distancia. Ese contenido mínimo obligatorio será el que definirá realmente las características de este acuerdo. Debe incluir el inventario de los medios, equipos y herramientas que exigen el desarrollo del trabajo a distancia concertado, incluidos los consumibles y los elementos muebles, así como la vida útil o periodo máximo para la renovación de estos. La enumeración de los gastos que pudiera tener la persona trabajadora por el hecho de prestar el servicio a distancia, así como la forma de cuantificación de la compensación que obligatoriamente deberá abonar la empresa y el momento y forma de realizar la misma. Esta forma de cuantificación de la compensación y la forma y momento de su pago es algo fundamental en el desarrollo de este tipo de contratos y de acuerdos. El horario de trabajo de la persona trabajadora y dentro de él, en su caso, las reglas de disponibilidad que son importantes también por el derecho de la flexibilidad que veremos posteriormente que concede la regla. Si necesitamos disponibilidad del trabajador en un determinado horario, será importante incluirlo también en este momento. El porcentaje y distribución entre el trabajo presencial y trabajo a distancia, en su caso. El centro de trabajo de la empresa al que se adscribe el trabajador, pero además deberá especificarse el lugar del trabajo a distancia elegido por la persona trabajadora. La duración de los plazos de preaviso para el ejercicio de las situaciones de reversibilidad, de ese derecho de reversibilidad que hemos dicho que existía, los medios de control empresarial de la actividad, a los que se referirá también mi compañera, el procedimiento a seguir en el caso de producirse dificultades técnicas que impidan el normal desarrollo del trabajo a distancia, porque la empresa está obligada a presentar esos mecanismos para salvar esas dificultades que en todo caso no podrán incidir en el trabajador, las instrucciones dictadas por la empresa, con participación de los representantes de los trabajadores en materia de protección de datos, las instrucciones igualmente en materia de seguridad de la información y la duración del acuerdo de trabajo a distancia. Todo esto será, en definitiva, lo que determinará la futura forma de prestación del servicio de trabajo a distancia. Pero no solamente se regulará en este contenido mínimo obligatorio, sino que la ley hace un especial llamamiento a la negociación colectiva. La negociación colectiva que se ocupará de cuestiones importantes como la identificación de los puestos que pueden ser susceptibles de esta realización del trabajo a distancia, las condiciones de acceso y desarrollo de la actividad laboral de esta modalidad, la duración máxima del trabajo a distancia, los contenidos adicionales y cuantas otras cuestiones se consideren necesarias, la jornada mínima presencial, el ejercicio de la reversibilidad, del que hemos aludido ya en varias ocasiones, el porcentaje o periodo de referencia inferiores a los fijados en la propia ley
a los efectos de calificar como regular esta modalidad de ejecución de la actividad laboral, es decir, que sea inferior a 3 meses o inferior al 30% de la jornada para que sea considerado trabajo a distancia, un porcentaje de trabajo presencial en los contratos formativos diferente de ese 50% del que le digamos, siempre que no sea con menores, en que no se podrá modificar, y las posibles circunstancias extraordinarias de modulación del derecho a la desconexión. Bien, con eso queda definido el contenido, que como hemos visto es fundamentalmente negociado, tanto a nivel individual como colectivo, y lo que debe respetar es los derechos que la propia normativa recoge. El derecho fundamental es el derecho básico en esta normativa, es el de la igualdad de tratos y de oportunidades y de no discriminación. Lo que se trata es de hacer una equiparación entre las personas que realizan su trabajo a distancia y las que lo realizan en el propio centro de trabajo de la empresa, salvo aquellos que sean inherentes evidentemente a la forma presencial del trabajo, pero sin que puedan sufrir ningún tipo de perjuicio ni de discriminación ni de ningún tipo, y debiendo contemplar las situaciones de riesgo en los planes de igualdad y en las medidas que se contemple para evitar estas discriminaciones y estas desigualdades posibles. También habla la ley en concreto de determinados derechos que pueden verse afectados, y en concreto el derecho a la carrera profesional, la formación y profesión profesional, no solamente por la equiparación, sino también por facilitar el acceso y dar la información suficiente para ese acceso, los derechos relativos a la dotación y mantenimiento de medios y al abono y compensación de gastos, que entiendo que es uno de los puntos claves y más importantes de esta reforma. Es decir, lo que sí que dice la ley es que deberá haber una dotación suficiente para ese mantenimiento de medios, equipos y herramientas en los términos incorporados al acuerdo de trabajo a distancia y en el convenio colectivo, y se debe garantizar la atención precisa a las dificultades técnicas que nos referíamos anteriormente. En cuanto a la compensación de gastos, se dice que es una obligación de la empresa sin que pueda asumirse por la persona trabajadora los relacionados a herramientas y medios vinculados al desarrollo de su actividad laboral. Evidentemente se prevé la posibilidad de su regulación colectiva, y lo importante en estos casos es que esa regulación aparezca con toda claridad, bien en el acuerdo de trabajo individual o bien en esa negociación colectiva. Los derechos con repercusión en el tiempo de trabajo: se establece el derecho al horario flexible, si bien respetando el acuerdo de trabajo a distancia, es decir, los tiempos de disponibilidad de los que hablábamos, o lo que se haya dicho en el acuerdo individual, y sobre todo respetando la normativa de trabajo y descanso, que es igualmente aplicable a este tipo de trabajadores. También deberá mantenerse el registro horario adecuado en los mismos términos que los trabajadores presenciales. Se establece también determinada normativa del derecho a la prevención de riesgos laborales, con normativa específica en cuanto a la evaluación de los riesgos y la intromisión que ésta supone para la realización, que exigirá un acuerdo razonado cuando sea necesaria la presencia del evaluador en el domicilio del trabajador. Deberá justificarlo por escrito y además deberá contar con el consentimiento del trabajador, y en caso de negarse, pues deberá realizarse la evaluación con los criterios de que pueda disponer que sean suficientes a juicio del técnico. Existe los derechos colectivos, que se garantizan con total equiparación y debiendo garantizar el empresario el conocimiento por los trabajadores de este derecho y la posibilidad de participación efectiva en aquellas actividades que sean relacionadas con la defensa de sus intereses colectivos, y en especial con el derecho a voto. Existe finalmente una referencia a los derechos relacionados con el uso de los medios digitales, a los que se va a referir mi compañera Tania Muñoz, y a las facultades de organización, dirección y control empresarial en el trabajo a distancia, que están también muy relacionadas con el teletrabajo y por tanto con las nuevas tecnologías, y con lo que doy paso ya a la exposición de mi compañera Tania Muñoz, que es quien va a hacer referencia a estos derechos y a estas facultades empresariales. Gracias, Tania. Buenas tardes. Bueno, pues voy a continuar yo con la parte de protección de datos, toda la incidencia que ha tenido la aprobación de este Real Decreto Ley en materia de privacidad y seguridad de la información. Voy a compartir. Vamos a ver, ¿dónde tengo? Pablo, Tania, comentaros que nos están llegando muchísimas preguntas, tanto por correo, por el chat, por la sección de preguntas y respuestas.
seguramente muchas de ellas se nos van a quedar sin contestar hoy. Lo que vamos a hacer para abordar todas las consultas y todas las dudas de todas las personas que nos están viendo, que sepáis que vamos a hacer una sección específica en la newsletter de DCH con todas las Q&A que no hayan podido ser resueltas en este webinar, así que no se preocupen todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, que vamos a dar respuesta a todas las dudas que os puedan surgir, ¿de acuerdo? Vale, a ver. Tania, cuando nos digas que tienes la presentación, Sí, es a todo ver, tuyo. es que no, estoy intentando compartir, vamos a ver. No encuentro ahora. Pablo, no sé si puedo aventurarme y lanzarte una pregunta que nos acaba de llegar hace un ratito. Sin ningún Pues, problema. perfecto, mira, con tu permiso, voy a leerla. Nos preguntan, dice, en el caso de teletrabajo por COVID, sabemos que esta ley no es aplicable, pero tampoco en el tema del abono de gastos al trabajador. Entiendo que es una pregunta que nos puedes resolver. Sí. A ver, no es aplicable tal y como está establecido en la nueva normativa, porque la nueva normativa lo que hace es que esas situaciones deban contemplarse con anterioridad. Es decir, las que aparezcan definidas bien en ese acuerdo individual de trabajo a distancia o bien en la negociación colectiva. En las situaciones de COVID no es aplicable esa normativa, pero sí dice la disposición transitoria que dice que no se aplicará a las situaciones de trabajo a distancia como medida de contención sanitaria derivada del COVID, sí dice que las empresas están obligadas a dotar de los medios, equipos, herramientas que exijan el desarrollo del trabajo a distancia, y sí dice que en su caso, por la negociación colectiva, se establecerá la forma de compensación de gastos derivados para la persona trabajadora de esta forma de trabajo a distancia. Es decir, sí que existe una forma de compensación de estos gastos. Al no estar establecidos anticipadamente, pues evidentemente habrá que llegar a ese acuerdo en negociación colectiva entre los trabajadores, incluso a una forma de compensación, también dice, si estuvieran ya compensados, una forma de compensación con el trabajador. Sí que deben ser gastos que se hayan producido como consecuencia de la actividad laboral, no son los gastos de la implantación de esa actividad laboral. Es decir, no se trata tampoco de acondicionar la bodega de nadie para que pueda tener un repetidor de su fin y pueda tener un estudio con una mesa ergonómica y una silla ergonómica en su bodega, porque no es un gasto necesario que se hubiera producido en esta situación de emergencia. Si se ha tenido que hacer alguna inversión o hubiera tenido un gasto adicional como consecuencia de ese trabajo, ni no tampoco del propio confinamiento, deberá ser compensado, porque evidentemente la prestación laboral no puede ir a cargo de los trabajadores. Eso ya ocurría en la normativa general anterior y continúa vigente para estos casos del COVID, de un modo más moderado y que habrá que justificar en todo caso. Entiendo que este tema de la compensación está muy sujeto a lo que es el acuerdo de los trabajadores y de las empresas, en cuanto todos tenemos interés o todos deberíamos tener interés o algún beneficio con esta forma de prestación, y por tanto debería ser fácil llegar a acuerdos que no hagan de esto o de esta normativa un obstáculo para la propia prestación de trabajo a distancia, que lo que se trata además es de fomentarlo con determinadas garantías, pero no de ponerle palos a las ruedas para que no funcione. Entendido, Pablo. No sé, Tania, ¿tenemos preparada la presentación ya? ¿Podemos lanzarla? Sí, ya está compartida. ¿Podéis verlo todos? Sí, vamos a intentar que sea en pantalla completa, por favor. Y así la visualizamos correctamente. Sí. Ya está. Vale, perfecto. Fenomenal. Todo bueno, tuyo, pues Tania. Genial, muchas gracias. Vamos a ver, voy a dar una pincelada bastante breve, pues no me queda mucho tiempo para señalar qué impacto ha tenido la aprobación de este Real Decreto Ley en materia de privacidad, en materia de seguridad de la información y en concreto las medidas en relación a lo que es las herramientas y medidas de control empresarial que han de ser informadas e incluidas en este acuerdo del trabajo a distancia y las políticas de desconexión digital. Entonces, vamos a comenzar con el derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral. Pues bien, este derecho ya vino regulado en el artículo 88 de la Ley Orgánica de Protección de Datos,
última que fue aprobada en el año 2018. Este artículo indicaba que es un derecho a garantizar a los empleados fuera del tiempo de trabajo legal o convencionalmente establecido el respeto a su derecho de descanso, permisos y vacaciones, así como su intimidad personal y familiar. Pues bien, las empresas han de aprobar una política interna en relación a estas medidas que adopten en cuanto a la desconexión digital. Habrán de ser específicas, además, en relación a aquellos contratos de trabajo que acuerden con los empleados para el trabajo a distancia. Es muy, muy importante que incluya estas políticas tanto para empleados como para los directivos de la compañía, porque al final se trata de crear una cultura corporativa en materia de cumplimiento y es importantísimo que se aplique pues el principio de compliance, ¿no? De on the top, que viene a decir que, si hay una concienciación por parte de la cúpula de las organizaciones, al final formará parte de estas medidas de la cultura corporativa dentro de las empresas. Y además, el artículo indica que estas políticas tendrán que ir acompañadas con acciones formativas y de sensibilidad a todos los empleados. Está muy concatenado este derecho a la desconexión digital con lo que supone el registro diario de la jornada. Pues bien, hoy en día, forma parte de la cultura popular el tener, dispositivos tecnológicos que usamos en el día a día y, pues bien, estamos conectados digitalmente a toda la información. Entonces, fuera de lo que es la jornada laboral, los empleados, pues, podemos ser contactados en cualquier momento por la empresa, tanto bien por correo electrónico como por WhatsApp o otro tipo de comunicaciones en relación a cuestiones de trabajo. Y se trata, de hacer este derecho a la desconexión en el empleo y en concreto en cuanto a cuestiones digitales. Como ha indicado Pablo antes, primeramente, cualquier organización que no haya implementado estas políticas, esta aprobación de políticas en cuanto a la desconexión digital, debería de comprobar si existe algún convenio sectorial o de empresa que haga referencia a estas políticas. Si no existiera, pues tendría que haber una negociación directa ya con los representantes de los trabajadores. Vale, antes de comenzar como punto de partida, antes de aprobarse, aparte de revisar este tema, habría que hacer un análisis a nivel interno dentro de la organización, ¿vale? Para detectar qué prácticas puedan ser más nocivas en cuanto a que supongan una fatiga digital, ¿no? Con los empleados y, qué canales de comunicación existe con los empleados en el día a día. Por otro lado, involucrar al Consejo de Administración, al Comité de Dirección, como indicaba anteriormente. A continuación, se tendrá que implementar y aprobar una política interna de desconexión digital. Es importantísimo identificar y establecer franjas horarias en las que no se permitan las comunicaciones digitales con los empleados, siempre teniendo en cuenta e identificando qué cuestiones pueden ser excepcionales, ¿no? Situaciones de fuerza mayor o en qué situaciones el empleado sí podrá ser contactado por la empresa fuera del horario de trabajo. Es importante también, si en nuestra organización tenemos un aprobado y un procedimiento de canal de denuncias, que en esta política de desconexión digital se establezca el procedimiento para poder comunicar una denuncia en nuestro canal interno. Implementarlo en ese procedimiento para que realmente sea una cuestión
bueno, a monitorizar y en casos de denuncia que se pueda investigar y ver cómo habría que proceder a posteriori. Y bueno, todo esto unido siempre con acciones formativas y de sensibilización a los empleados para que conozcan perfectamente qué políticas existen en este sentido y cómo proceder. ¿Vale? He identificado algunas políticas concretas por empresas, bueno, pues que incluso se adelantaron al artículo ya 88 que regulaba el derecho a la desconexión digital en la Ley Orgánica de Protección de Datos. Algunas empresas, bueno, como BBVA, FCC, implementaron política de apagado de luces. Esta política en concreto no serviría como una política de desconexión digital en cuanto a los contratos a distancia, ¿vale? Esto sería una política para los empleados que están asistiendo en el día a día a las oficinas. Bueno, pues la política de correos diferidos, es decir, que, por ejemplo, yo puedo enviar un correo electrónico a un cliente o a otro compañero a partir de las 8 de la tarde, que ya no entraría dentro de la jornada laboral, quedaría en suspensión hasta al día siguiente a las 7 de la mañana. Bueno, esto se ha implementado, por ejemplo, por Volkswagen. Otras empresas como Google o Intel han establecido las siestas digitales, que son como momentos de suspensión y desconexión digital dentro de la jornada laboral. Y bueno, pues el derecho a no contestar a los correos electrónicos, WhatsApp y otro tipo de comunicaciones fuera del horario laboral se ha reconocido como un derecho por parte de IKEA y AXA. Bueno, son ejemplos de políticas que se han ido implantando en cuanto a la desconexión digital. Otro tema importante que se mencionaba en el acuerdo de trabajo a distancia era la aprobación de políticas de protección de datos y seguridad de la información, que quedaran incluidas dentro de los elementos requeridos del acuerdo de trabajo a distancia. Pues bien, estas políticas han de ser específicas en relación al trabajo a distancia. No va a valer las políticas generales que tienen todas las compañías en cuanto a la seguridad de la información y protección de datos. No, ha de regularse cuestiones concretas en este ámbito para el trabajo a distancia. Bueno, pues he puesto aquí una serie de conceptos que habrán de incluirse obligatoriamente, pero habría que analizar caso por caso, empresa por empresa y ver cómo se ha regulado ese trabajo a distancia para adaptar cada una de estas medidas de seguridad. Bueno, pues había indicado los procedimientos de uso de herramientas y dispositivos digitales que facilite la empresa, las formas de acceso permitidas en remoto, bueno, una política de conexión a redes Wi-Fi, que esto esté perfectamente regulado porque puede haber problemas de acceso a redes que no sean seguras y bueno, pues que entre malware, la prohibición de instalar aplicaciones que no sean expresamente permitidas por la empresa, inventariar los equipos de trabajo con los que los empleados van a trabajar en el día a día y el plazo para renovar los mismos. Esto lo indica el Real Decreto Ley de trabajo a distancia. Bueno, pues indicar qué dispositivos, qué categoría de dispositivos van a ser permitidos para acceder en remoto y bueno, monitorizar quizá el tráfico en la red para evitar que nos entren archivos maliciosos y programas maliciosos a la red corporativa, así como el acceso y uso no autorizado de recursos. Vale. Importante que si implementamos mecanismos de control empresarial, luego vamos a ver más en detalle cuál es el procedimiento para hacerlo de manera adecuada desde el punto de vista de protección de datos, pero en cualquier caso han de ser informados en este acuerdo de trabajo a distancia.
los incidentes de seguridad, importantísimo que los empleados conozcan exactamente cuál es el procedimiento de detección y de comunicación de las brechas de seguridad en caso de que los detectemos cuando estamos trabajando a distancia. Y recomendar el no uso de equipos corporativos con fines particulares, etcétera, etcétera. Se puede ampliar esta lista enormemente en función de las situaciones concretas. Es fundamental que este deber de información en cuanto a la política de protección de datos y de seguridad de la información quede adecuadamente informada a los empleados y además como empresa podamos acreditar esta información. Esto nos va a permitir, en caso de que no cumplan con estas políticas, que se puedan tomar medidas disciplinarias contra estos empleados. Y, por supuesto, las acciones formativas y de sensibilización en cuanto a estas medidas de protección de datos y seguridad de la información lo requiere la normativa. Control empresarial. Bueno, pues la empresa queda facultada para implementar medidas de control empresarial que estime necesarias la empresa. Esto es una facultad del artículo 23 del Estatuto de Trabajadores, pero es importante tener en cuenta antes de implementar estas medidas, tener en cuenta primeramente, realizar un análisis de riesgos en materia de protección de datos de estas posibles medidas que como empresa estamos pensando en implementar. Siempre habrá que hacer una ponderación de los principios de proporcionalidad, de necesidad y de idoneidad, optando siempre por las medidas menos intrusivas para alcanzar el mismo resultado. Habrá que chequear si esta actividad, este tratamiento de datos personales es una de las actividades que indica la Agencia Española de Protección de Datos como obligatorias para llevar a cabo una evaluación de impacto. Una evaluación de impacto es un análisis de riesgos en privacidad bastante detallado y procedimentado con unos requisitos determinados que indica el Reglamento General de Protección de Datos. La Agencia Española de Protección de Datos listó una serie de tratamientos de datos personales que son más sensibles y, por tanto, han de ser objeto de esta evaluación de impacto. Y luego el deber de información, que veremos a posteriori cómo ha de llevarse a cabo. Bueno, la evaluación de impacto lo haremos con la herramienta que tengamos que lleve a cabo el delegado de protección de datos o el despacho externo que nos esté llevando el asesoramiento en materia de protección de datos. Nos puede dar 3 tipos de riesgos residuales una vez que hemos finalizado esta evaluación de impacto. En caso de que nos dé un riesgo alto o muy alto, habrá que preguntar a la Agencia Española de Protección de Datos si podemos llevar a cabo este tratamiento en cuanto al control empresarial o no. Y va a ser la propia agencia la que nos permita o no nos permita, y en caso de permitir nos indicará qué tipo de medidas de seguridad adicionales deberemos de llevar a cabo para atenuar el riesgo. Y bueno, el riesgo, en caso de que el resultado de la evaluación de impacto nos dé un riesgo medio o moderado, bajo, bueno, aún así habrá ciertas medidas de seguridad que implementar y monitorizar para asegurarnos que el riesgo es bajo. En caso de que se produzca algún tipo de modificación en cuanto a estas medidas de control empresarial, tendremos que volver a hacer otra evaluación de impacto y a monitorizar los controles. El deber de información es importantísimo que cualquier medida de control empresarial que adoptemos como empresa queden debidamente informadas a cada uno de los empleados afectados. Habrá que llevar a cabo la información de acuerdo con el artículo 13, que indica el Reglamento General de Protección de Datos, y identificar además cada una de
de las medidas de control empresarial con el alcance y funcionamiento de las mismas debidamente informadas a los empleados. En caso contrario, nos vamos a encontrar con problemas para poder aplicar el régimen disciplinario a los empleados en caso de que detectemos que no están cumpliendo sus obligaciones laborales. Bueno, propiedad de los dispositivos de trabajo. Hasta la fecha, muchas empresas o algunas empresas sí que tenían implementadas políticas de PIOTS. Este término anglosajón, bueno, viene a decir Bring Your Own Devices, que es que se puede utilizar las herramientas digitales personales para llevar a cabo las funciones laborales. Se permitía por parte de algunas empresas o en relación a algunos dispositivos. Generalmente teléfonos móviles era algo bastante extendido y nos encontramos con el artículo 17.2 de este Real Decreto Ley que se acaba de aprobar del trabajo a distancia, que dice: la empresa no podrá exigir la instalación de programas o aplicaciones en dispositivos propiedad de la persona trabajadora ni la utilización de los mismos en el desarrollo de trabajo a distancia. Habrá que conjugar este límite que está indicando este artículo, es decir, no se puede exigir al trabajador la instalación de un programa de empresa en sus dispositivos personales, aún utilizándolo como herramienta de trabajo. Habrá que valorar muy bien qué medidas habíamos implantado hasta la fecha en este sentido y en cualquier caso llevar a cabo unas medidas de seguridad en cuanto a estos dispositivos que sí nos permitan proteger lo que es la información confidencial y corporativa de la empresa. Y por otro lado, el cumplimiento en materia de protección de datos con el cuidado de no acceder a datos personales de los usuarios cuando ponen a disposición sus dispositivos personales para trabajar en la compañía. Bueno, esto trae una serie de ventajas, desventajas del uso de los PIOTS. Las ventajas es el ahorro de costes por parte de la empresa, quizá más productividad y eficiencia de los empleados, puesto que son dispositivos personales que están acostumbrados a utilizar y, bueno, pues, luego el riesgo siempre va a venir en cuanto al control de las medidas de seguridad en los dispositivos y diferenciar muy bien lo que es la información de empresa y los datos meramente personales. Tania, tengo que Finalizo. interrumpirte. Sí. Tengo que Finalizo ya. interrumpirte porque nos están llegando una avalancha de preguntas que me gustaría lanzarlas ya. Nos están diciendo también si vamos a poder compartir la presentación, ya que creo que se nos ha quedado quizá un par de diapositivas con todas las personas que nos están escuchando y nos están viendo. No sé si será posible compartirla con ellos a posteriori. Os la intentaremos hacer llegar. Nosotros estaremos también en los correos electrónicos que figuran ahora en la presentación. Perfecto. Y estamos disponibles para contestar y ayudaros y trataremos de hacer llegar a aquellos que tengamos localizados de los asistentes, pues les intentaremos hacer llegar la presentación. Perfecto, Pablo. Pues os voy a lanzar una pregunta, creo directamente para ti, Tania. Sí. Os leo. ¿El derecho a la flexibilidad es incompatible con que la empresa pueda imponer un horario concreto a la persona que realiza el trabajo a distancia? En materia de protección de datos, esto en principio no tiene incidencia. O sea, el derecho a la desconexión con el tema de la jornada. Lo que hay que ver en protección de datos, qué medidas ha implementado específicamente la compañía para asegurar que esta persona no es este empleado o los empleados no son contactados fuera de la jornada laboral mediante el uso de herramientas digitales. Eso es lo importante de cara a los derechos de la intimidad de los empleados y luego, si es cierto que va es que va directamente conectado con el derecho al registro también del horario de trabajo, pero
va enfocado a otro tipo de cuestiones. O sea, no, en materia de protección de datos no le veo ahí. Perfecto. Os voy a lanzar otra, os voy a pedir brevedad para así poder contestar todas las preguntas que podamos. Dice, si mi empresa tiene un protocolo COVID por el cual hay teletrabajo rotativo, una semana sí y una semana no, en el personal de oficinas, y este protocolo fue compartido en su momento con los empleados, ¿entendemos que no aplica todavía? ¿Es correcto? Pablo, actívate el micro, por favor, que te escuchemos. Perdonadme, que he tenido un poco de ruido. Que en el protocolo COVID ya hemos visto que no es de aplicación todavía la nueva normativa, es decir, únicamente hace las salvedades en cuanto a que los gastos deben sufragarse por la empresa y a que las herramientas deben ser puestas a disposición por la empresa. Pero no aplica todavía la nueva normativa en los casos de teletrabajo por COVID. Muy bien. Nos dicen aquí, hola Tania, como medida de control, ¿podemos exigir a los empleados o empleadas que enciendan la cámara de Teams o Zoom durante las reuniones? Por supuesto, sí, es una medida a priori. Habría que hacer un análisis de riesgo, como todas las medidas, pero entra dentro bueno, pues primero asegurar que dónde está ubicada la persona, si está en su puesto de trabajo. Además, en el Real Decreto Ley indica que ha de identificar el lugar de trabajo habitual. Por tanto, aparte de que a priori no es una medida para nada excesiva en términos de proporcionalidad. Sí. Muy bien. Os leo otra pregunta que nos dice, en cuanto al lugar en que se puede llevar a cabo el teletrabajo, ¿existe algún tipo de limitación territorial? Y después, ¿puede ser desde cualquier parte del mundo con horario compatible en sentido amplio por la naturaleza de las funciones y el rol en la empresa? Sí, desde el punto de vista de seguridad de la información, yo creo que lo que habría que tener en cuenta es en qué país esta persona ha señalado el lugar habitual de trabajo. Luego Pablo indicará más en materia laboral, pero yo desde seguridad de la información, sobre todo saber en qué país está esta persona. Habrá que configurar todos los bueno, la política de conexión a redes, a wifi, es importante, pero bueno, siempre es recomendable además de establecer una conexión VPN. Bien, en el punto de vista laboral, en principio, uno de los objetivos o de las ventajas del trabajo a distancia que figuran en la exposición de motivos es precisamente la deslocalización. El trabajador tiene que estar adscrito a un centro de la empresa y a ese centro es al que va a pertenecer. El lugar donde presta los servicios es algo que decide el trabajador, y evidentemente pues se refleja también y debe reflejarlo en el acuerdo, pero estará sujeto también a las normas de derecho internacional, normas de derecho laboral y todo tipo de normas que ya habría que averiguar en cada caso particular. Es decir, una cosa es un desplazamiento temporal y otra cosa es una persona que se contrata sin ninguna conexión extranjera para prestar servicios en España. Entonces sería la aplicación de la normativa laboral de derecho internacional la que tendríamos que ver qué modalidad de trabajo es y se puede o no puede realizarse. Adicionalmente, yo diría que habría que ver si tiene algún impacto en las transferencias internacionales de datos para regularlo en su caso. Perfecto, Tania. Nos llega otra pregunta por aquí. Dice, pero si la nueva normativa es menos beneficiosa que el pacto individual, ¿qué sucede? Y además, ¿solamente se puede beneficiar el trabajador si es acuerdo colectivo? Y si es individual, ¿no? ¿Qué sucede? No tendría mucho sentido. Vale, entiendo que se refiere a los plazos, a la permanencia de los convenios y acuerdos colectivos, a la pérdida de su vigencia y no en el caso de los pactos individuales. Bueno, los pactos individuales lo que tienen que hacer es adaptarse a la nueva normativa. No quiere decir que si hubiera condiciones más beneficiosas, pues será mucho más fácil esa adaptación porque pueden incluir esas condiciones más beneficiosas sin ningún problema y adaptarse en esa forma. Pero sí existe la obligación de adaptarse a la nueva normativa en el plazo de 3 meses. No de cambiar la forma en que lo están prestando, pero sí adaptarse a los requisitos, principalmente a los requisitos formales y a los demás si algunos estuvieran incumpliendo. Perfecto, sigo leyendo por aquí. Dice, a la hora de cualificar la compensación de los gastos, ¿se puede descontar el ahorro del transporte?
Bueno, eso es objeto de negociación, eso es lo que se tiene que definir. La forma de compensar, la cuantificación y la forma de compensar es algo que se tiene que definir en la negociación. En principio entiendo que no. Lo que podrá hacer es no compensarse los gastos que no se producen. O sea, no abonarse los gastos que no se producen en cuanto a esos desplazamientos, en caso de que se puedan cuantificar y estén aislados. Si no pudiera hacerse, pues evidentemente habrá que meter en la negociación esa posibilidad de descontar los ahorros y será parte de lo que no se gasta el trabajador a la hora de establecer esos criterios, que además son genéricos, no son de, bueno, pueden establecerse en el pacto individual o con criterios genéricos en un acuerdo de empresa. Perfecto. Por aquí seguimos con las preguntas. Vamos a ver. Tenemos otra pregunta que nos dice: ¿el acuerdo con el contenido mínimo obligatorio se ha de formalizar para todos los trabajadores en el contexto excepcional del COVID-19? No. No hay que adaptarse, en el caso del COVID no se aplica esta normativa, sino que se aplica la normativa anterior y en ese supuesto no hay que hacer el acuerdo de trabajo a distancia. Muy bien, tengo otra preguntita que nos dice: un empleado con el que existe en régimen laboral de trabajo a distancia ha vulnerado el deber de confidencialidad y tenemos constancia por el uso de herramientas de monitorización internas, que ha puesto información corporativa de la empresa a terceros no autorizados. La pregunta es: ¿puedo sancionarle? En este caso, lo que habría que revisar es, primero, la política de confidencialidad de la empresa, que esté actualizada, que tengamos constancia de que el usuario la ha recibido, la ha firmado en su caso, o por lo menos a una primera versión y luego las siguientes versiones haya tenido constancia de estas aprobaciones. Y luego vamos a ver si hemos monitorizado a este usuario, debemos asegurarnos que el usuario ha sido debidamente informado. Es decir, podemos hacer uso de herramientas de monitorización de los empleados. Es una facultad, como indicaba antes, del artículo 23 del Estatuto de Trabajadores que nos lo permite, pero para poder aplicar un régimen disciplinario debemos de acreditar que el usuario lo conocía. Perfecto. Otra pregunta que creo que es para ti, Tania. Mi empresa tiene aprobada una política de desconexión digital corporativa, pero mi jefe suele mandarme correos electrónicos durante los fines de semana. ¿Qué puede hacer? Vale, bueno, pues lo primero que habría que hacer es, vamos a ver, revisar si existe una política de desconexión por parte de nuestra compañía, ¿vale? Revisar si hay algunos casos que queden excepcionados, es decir, que haya cuestiones de fuerza mayor o situaciones excepcionales en las que puedo ser comunicado y contactado por mi empresa, ver si estaba en alguno de estos supuestos excepcionales. Y bueno, en caso de que no esté en ninguna de estas excepciones, podría llevar a cabo una denuncia en el canal de denuncias interna de mi empresa y en cualquier caso tener el derecho a no contestar los correos durante los fines de semana. Perfecto, gracias Tania. Como veis, nos estamos quedando sin tiempo, todavía hay muchas preguntas que se han quedado sin responder. Como os adelantaba antes, lo que vamos a hacer es una sección específica con todas las preguntas y respuestas que se hayan quedado en el aire para daros respuestas, que os enviaremos en los próximos días. Por mi parte, Pablo, Tania, agradeceros que hayáis compartido este ratito con nosotros. Espero volveros a ver en la próxima. Muy bien. Mil gracias a vosotros, Nuria. Ha sido un placer. Iremos avanzando, iremos sabiendo más cosas y seguramente podremos informaros de más según vaya evolucionando la aplicación de la norma. Muy bien, muchas gracias. No me gustaría despedir el webinar sin saludar tanto a Almudena como a Jorge Molinero, de Alier Abogados by Grupo Atisa, y a todos los partners de DCH. Así que daros las gracias y hasta la próxima a todos. Gracias.